Es una alegría para nosotros decirles muy buenos días. Hoy en un horario un poquitito corridito, pero ya aquí dándoles la bienvenida en vivo al Mano a Mano en un día muy importante. Es el Día del Periodista y quienes tenemos a veces la responsabilidad de entrevistar, es un día en el que tratamos de repensar todas las maneras de comunicar, como que ponemos las barbas a remojar, si se me permite la terminología. Y es con mucho gusto que voy a encarar esta entrevista de esta mañana, darle la bienvenida a un hombre que ha elegido el deporte, porque se lo permitió el físico, porque se lo permitió la destreza, porque se lo permitió el entrenamiento, pero que sabe que eso es un bien perecedero, que no dura para toda la vida. Y larga vida al hombre que está delante mío, más allá del deportista. Un gusto darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz día también para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, encantado de estar acá. Riolfo, ¿dónde empezó tu historia con el fútbol? Bueno, a nivel profesional empezó en Central Español. Bien. Que recién a los 18 años empecé con esto de la loca idea de jugar al fútbol y un poco tarde para el común de los deportistas que generalmente arrancan de muy chicos. Yo esperé a terminar el liceo y bueno, tenía esa espinita clavada de decir, no, vamos a probar a ver qué pasa, y a los 18 años me fui a probar a Central. Y bueno, tuve 2 años de inferiores y a los 20 debuté en Primera División. Campana de largada desde un lugar poco frecuente. Ya habías terminado el liceo. Sí, eso es una plataforma de salida, de despegue en la que muchos no se han parado nunca. Y no, porque realmente se hace difícil, sobre todo cuando los chicos empiezan de muy pequeños a ir a entrenar todos los días. A los 13 años empiezan a trabajar. Es difícil a veces entenderlo, y cuando uno siempre ve en la televisión el jugador que ya está en primera, pero a veces no logra ver todo el recorrido que tiene ese chico y bueno, que arranca a trabajar de los 13, 14 años todos los días con un compromiso, saliendo temprano de la casa, y bueno, a veces se le hace difícil poder llevar lo que es la parte estudiantil con la deportiva. Pero bueno, hoy en día uno va viendo cada vez más jóvenes que llegan a Primera División con algún estudio ya terminado o con la idea de seguir estudiando, y creo que está bueno. A mí me gustaba que vinieras y que conversáramos mano a mano, porque me parece que estamos viviendo un tiempo nuevo del cual vos podés llegar a ser una suerte de paradigma, trascendiendo tu propia persona, pero pensándolo desde un contenido fermental o simbólico, porque acabás de recibirte de economista. Felicitaciones, bueno, primero que nada. Ella es una carrera compleja. Para muchos de nosotros, además, el universo de los números es un universo bastante inalcanzable, o en todo caso, que tiene momentos de inaccesible, pero te llevó prácticamente a hacer tu carrera casi lo mismo que lo hace una persona que se dedica solamente a estudiar. O sea que ya tenés un punto inicial muy favorable. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un camino duro, pero fue disfrutable por momentos. Esto del fútbol a veces te hace tener la cabeza muy estresada. El fútbol te hace dar exámenes continuamente, todos los fines de semana. Uno es bueno, uno es malo, te juzgan por cómo jugás, por cómo sos. Y el ser una persona, entre comillas, pública, te hace tener unos cuidados y un estrés mental que bueno, si bien nuestra carrera deportiva tiene poco trabajo efectivo en horas, el poder dedicarse a estudiar y a ocupar la cabeza en otra cosa me parece que está bueno, y se retroalimenta en poder dedicar el tiempo que uno está dedicado al fútbol o al estudio al 100%. Y eso a mí me ha ayudado mucho, poder llevar adelante las 2 carreras para sacar mejores rendimientos, para despejarme. Y bueno, porque como se dice comúnmente, el deportista o el futbolista son muy pocos años la carrera que tenemos, y nosotros después tenemos una vida por delante para mantener una familia, para insertarnos en el mercado laboral y bueno, tener el plan B o tener esa idea de tener una carrera estudiantil, me parece que está bueno para el día de mañana enfrentarnos al mundo. Me gusta mucho esa cabecita que piensa que a muchos jugadores les llega una plata junta, importante, lo que podíamos decir una plata dulce, y lo digo con todo respeto, no es que esté ninguneando las dotes, todo lo contrario, pero es como que de repente aparece de un día para el otro una situación económica que era buscada, pero no era la que se tenía antes, y de repente lo primero que se piensa es, bueno, una casa para mí, devolver de alguna manera a mi familia el esfuerzo que ha hecho, y después empezar a poner en negocios o negocitos que empiezan a aparecer, porque siempre aparece alguien también que brinda una oportunidad. Esa dinámica, que parece ser la que se ha dado hasta ahora, tiene muchos ejemplos. Sin embargo, acá hay un jugador de fútbol que estudió economía,
y que le gustaría empezar a pensar de otra manera, hacer rendir esos pesos, que son unos cuantos en un primer momento, pero que tienen que rendir para esa otra vida que tiene el jugador y que es la vida después del fútbol. Es que esa es la parte que a veces uno pierde de vista y entra en ese ritmo del fútbol y de que a veces con 2, 3 partidos buenos la gente ya está arriba y te dicen qué gran jugador que sos y te empiezan a prometer oportunidades y cosas a futuro y equipos. Y después la realidad marca que son muy pocos los que logran vivir de esto después que se retiran, son muy pocos los que llegan a primera división de todos los que se presentan en inferiores. Entonces, cuando uno va a los datos reales, se da cuenta que el fútbol es una herramienta de trabajo, pero que hay muchos que no logran salir a jugar al extranjero y no logran hacer esa diferencia económica. Y que después, cuando se les termina su carrera, tienen que salir a buscar un trabajo. Obviamente que el estudio te da esa herramienta, como yo a veces digo, es ir a la segura, porque a veces es difícil poder llevar adelante una carrera universitaria, pero sí sabe uno que con estudios tiene más posibilidad de encontrar un trabajo. Y después están los que logran salir al extranjero y hacer alguna diferencia económica, como tú decías, se encuentran con un contrato o un dinero que no pensaban o lo que no tenían en ese momento, y está en ellos tener conocimientos para poder administrarlo de la mejor manera y el día de mañana poder tener una rentabilidad, una mensualidad que lo ayude al trabajo que consigan. Y creo que está bueno poder, si en algún momento se me da esa oportunidad de poder guiarlos en alguna decisión, si se me pregunta y si no, transmitir esa idea de pensar un poco a largo plazo y no tanto centrarnos en lo exitista que puede ser tu carrera hoy en día, sino también pensar un poco más en qué pasa mañana. Bueno, porque acá el paradigma es, me compro una estación de servicio. Una estación de servicio. Consigo unos pesos, me hago una plata que me viene bien, compramos una estación de servicio. Hay que hacer algo más, me parece. ¿Qué dice el economista? Hay muchas posibilidades. Lo importante es abrir la cabeza, no pensar solo en el ladrillo, en la casa, en la propiedad. A veces es importante como seguridad, pero no es tanto desde el punto de vista de rentabilidad para el futuro. Yo creo que hoy en día hay un gran abanico de oportunidades para invertir y solamente hay que educarse, hay que aprender, hay que leer un poco y se va a dar cuenta que hay otras posibilidades y que también están buenas y son rentables y sirven para esta idea de tener algo para el futuro que te permita vivir un poco más tranquilo. Hay un nicho ahí. Tú sos uno de ellos. Estaría bueno que lograras justamente desde ese lugar, que es el lugar del par, generar esa empatía para que te volvieras en un punto de referencia y fueras confiable. Porque a veces uno ve que aparecen otros profesionales que empiezan como que a rodear a la figura y uno dice, los veo un poco desprotegidos ante ese otro que viene de otro pago, que muchas veces dice que viene con buenas intenciones. Ahí dijiste una cosa fundamental que es la confianza. El jugador de fútbol tiende a vivir un mundo de irrealidad por momentos que se le acerca a mucha gente y que a veces no sabe enfrentar la situación por la cantidad de personas que se le acercan y que le recomiendan. Y creo que la confianza es fundamental, que cada uno confíe en quién va a destinar el día de mañana el fruto de su trabajo, de su éxito. Y bueno, puede estar bueno acompañar en ese momento o estar ahí para decir cuál es mi pensamiento, pero sí es una realidad de que se acerca mucha gente, se vive, como te digo, se vive con mucho entusiasmo el fútbol, uno va caminando y siempre te están preguntando y se te acercan posibilidades de negocio. Bueno, está en uno tener la tranquilidad y confiar en alguien para dejar sus decisiones en buenas manos. ¿Planes para periodistas no nos puedes pensar? Sí, lo he pensado varias veces y... Atenti. Y no vayan a creer que acá hay tráfico de influencias, ¿eh? Yo se lo estoy planteando acá, porque personalmente lo conozco desde hace media hora. No, es algo que me gusta el ambiente, me gusta conversar, me gusta mucho hablar de deporte y también de la actualidad, así que yo no descarto ninguna posibilidad. Así que nada de comprar ladrillos. Bueno, a mí particularmente es una idea que la estoy dejando un poco de lado y que estoy encontrando otras opciones que me parece que están buenas
y pueden servir para el futuro. Me encanta ver que tenés un lenguaje propio, ideas personales y que tenés claro que con las formaciones con lo que se sale. Viajaste al extranjero, viviste lejos de casa. ¿Cómo hiciste para mantener el estudio viviendo en México, por ejemplo? Bueno, fue un poco difícil. De hecho, la carrera me lleva 9 años porque estuve 3 años jugando en el extranjero. Un tiempo estuve en México, que fue cuando se dio un poco mi caso a conocer, cuando yo publiqué una carta que no había podido tener una mesa especial para dar mis exámenes. Cuando yo me voy a México me quedaban solamente 2 exámenes para terminar. Eras casi economista. Casi economista, y esto te estoy hablando hace 2 años, y bueno, yo me sentía ahí y por un tema futbolístico de que nuestras oportunidades en el fútbol son muy pocas y poder ir a jugar a México es un mercado muy importante. En ese momento no lo dudé y decidí dejar la carrera un poco postergada. Pero bueno, cuando volví de vacaciones quise dar esos exámenes, no había calendario y pedí una mesa especial y bueno, ahí se me negó. Pero más allá de esa anécdota, lo que traté fue de poner un poco en conocimiento qué es lo que vive el deportista de alto rendimiento cuando compite en el extranjero. O sea, ese deportista que tiene la oportunidad de mostrarse afuera, de hacer una diferencia económica, pero sin embargo quiere seguir estudiando. Y trasladar los estudios afuera es bastante complicado. Yo estuve averiguando para seguir mi carrera en México y era un papelerío muy importante y me iba a llevar mucho más tiempo. Entonces yo quería seguir con mi carrera acá, lo había hecho en la UDELAR, tenía esas ganas de recibirme por ese camino que fue lo que me costó y fue lo que me llevó todos estos años y tenía esa espina de lograrlo. Y bueno, ha sido difícil, estuve en México, estuve en España, estuve en Argentina y siempre traté de en esos tiempos libres allá seguir para no perder el ritmo de estudio. Cuando venía a Uruguay poder dar algún examen cuando se me permitiese, pero... ¿Qué sentiste? Que decían que juega al fútbol y después que termine la carrera venga y estudie. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo viviste eso desde lo interior? Y me di cuenta que hay mucho prejuicio con respecto al jugador de fútbol. No lo sé por qué. Realmente a veces se habla mucho del jugador ignorante, de ese que no tiene educación, de ese que recibe mucho dinero, de ese que se cree superior, y hay mucho prejuicio. A mí a veces me duele, lo converso con mi grupo íntimo, con mis amigos, y trato de defender al jugador de fútbol porque sé que es un trabajo sacrificado, que hay mucho trabajo que no se ve en la televisión y que viene de hace muchos años, como te comentaba anteriormente, y que no todos logran ser ese Suárez o ese Cavani. No existen, son muy pocos. Y después el trabajo, el día a día, es complicado. El mantener una familia, las condiciones que se trabaja en Uruguay en el fútbol son muy precarias. Uno cuando puede conocer el extranjero se da cuenta que acá estamos chiquitos, como se dice afuera, y realmente me encantaría que eso mejore. Y cuando me pasó todo esto, hubo mucho prejuicio de que se quiere apurar ahora, que tiene plata y pide para dar un examen. Y esto no se trata de un poder económico o no, sino se trata de desafíos personales, de voluntad, de querer uno ser algo después en el día de mañana o tener abiertas posibilidades para trabajar. Y bueno, la mayoría de las personas lo entendieron y me apoyaron y entendieron que como mi situación fue conocida, hay un montón de deportistas uruguayos de otras actividades de alto rendimiento que compiten afuera y quieren seguir con sus estudios. Y me parece que en mi caso, cuando lo expuse, si bien recibí algunas críticas, estuvo bueno y ha tenido buenas repercusiones. ¿Sos el primer Riolfo economista? Sí, soy el primer Riolfo economista. ¿Vos, Piti? Ahí la familia se pone contenta. Yo también. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir que economista es un título que se obtiene en una variable de lo que antes era contador, ¿verdad? Porque hay toda una generación que valora solamente ese título porque fue el que durante años se dio en la Facultad de Economía. De un tiempo a esta parte, creo que de unos 10 o 12 años, no sé cuántos, se obtienen cualquiera de los dos títulos porque hay una mirada diferente y hay como una doble titulación según la orientación. ¿En qué se diferencian el uno del otro? ¿Por qué elegiste ser economista? Bueno, la economía es un poco más dejar volar la cabeza y no tanto la rutina o la cotidianidad del contador, de llevar un registro, de llevar un balance, los ingresos, los egresos. La economía es más entender causas, de entender variables, de estudiar muchas cosas para entender por qué pasa algo y de poder predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro. A veces los economistas nos critican
porque somos, como, entre comillas, como los meteorólogos, ¿no? Que dice que va a llover y después no llueve y nos critican. Se hacen supuestos, se hacen modelos, a veces se da, a veces no se da, pero la idea es tratar de predecir para que los agentes puedan tomar mejores decisiones de inversión, mejores decisiones de cobertura para minimizar riesgos y bueno, a veces uno tiene que poder decir en base a algo que puede llegar a pasar en el futuro y bueno, estudiar la parte macroeconómica, lo que más me gusta de entender por qué pasan ciertas cosas en nuestra sociedad, por qué vas al supermercado, suben los precios, por qué vos ves gente que busca trabajo y no encuentra, por cosas que nos pasan en nuestro entorno, me gustó siempre. Y después de chico en casa trataba de llevar las finanzas de mi casa con mi padre, le preguntaba, llevaba los ingresos y bueno, siempre de chico me gustó mucho la economía y era algo que quería terminar. Me alegro mucho de escucharte y además te veo con la fuerza como para poder defender esto que ya conseguiste. Sé que además nos está viendo tu hija y estamos haciendo todos los deberes bien, ¿no? Porque esto hay que reproducirlo. Tendremos una economista o tendremos una lo que sea, pero el camino es este. El camino del estudio, el camino del esfuerzo y el camino de hacer lo que a uno le gusta, aunque a veces aparezcan estas dificultades. Es bien interesante lo tuyo y como decíamos más temprano, de alguna manera podemos pensar que sos una rara avis, pero que puede empezar a ser un nuevo modelo y que no quede en una sola persona, sino en un grupete. Voy a leer los comentarios de nuestros televidentes, a ver si vamos bien rumbeados. Aquí hay una persona que se llama Rosita, Rosita Rivero, no sé si es de Wander, pero te tutea con cercanía, o simplemente es una televidente orgullosa de ti, y dice, grande Diego, un buen ejemplo de que se puede. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Voy a Rosario, que dice, felicitaciones al muchacho, pero seamos realistas. No he escuchado de jugadores con profesiones. Es por eso que se piensa así. Estamos hablando un poco de ese juego entre la imagen, el prejuicio, y si el prejuicio se sustenta como un juicio en hechos reales. Bueno, poco a poco, como te comentaba, hay cada vez más esa idea de que el jugador de fútbol estudie. Por ejemplo, mi grupo en Wanderers, hay muchos jóvenes que ya están haciendo facultad, carreras universitarias, algunos están haciendo la parte de administración de empresas, contaduría, y después hay otras personas más grandes que no tuvieron esa cultura de ahora, de estudiar de jóvenes, pero que sí ya están haciendo cursos de entrenadores, gerencia deportiva, todas las noches tienen clase. Entonces ya hay una idea de cambiar, de prepararse para el futuro, de prepararse para ser alguien después, y me parece que eso de a poco la gente lo va a ir encontrando. Y cuando uno busca en internet jugadores con profesiones, saltan algunos casos. Hay un jugador muy reconocido a nivel mundial y en Uruguay lo conocemos mucho, que fue Chiellini, que fue aquel jugador que tuvo un inconveniente con Suárez, un defensa italiano que es doctorado en economía, o sea, se recibió de economista y después hizo un doctorado de economía. Y el mundo va para ese lado. En Europa es muy común que el jugador de fútbol estudie, que siga una carrera. Y bueno, nosotros siempre las cosas llegan un poquito más tarde, pero de a poco estamos yendo para ese lugar porque el mercado te demanda cada vez más preparación y si no uno no encuentra trabajo. Entonces, de a poco yo creo que la sociedad y la gente va a ir cambiando esa idea del futbolista. Me gustó porque el Mundial sirvió para eso. Cuando empezamos a ver a qué se dedicaban los que iban, nos empezamos a sorprender de que había un golero que era cineasta, por ejemplo. Eso sí que realmente era impensado, ¿no? Nos orientó como decir, pero en el mundo hay otras posibilidades, no estoy hablando de económicas, que ya lo sabemos, sino como tú decís, de encarar esta historia. Creo que es interesante verlo desde ese lugar. Yo creo que es un tema de costumbre, de que en la casa, en los hogares, de a poco se vaya haciendo hincapié en que eso es lo más importante, del ser alguien, del querer desarrollarse en algo, de ir por el lado de prepararse para las dificultades. Yo tuve la suerte de que en mi casa se hizo mucho hincapié en la parte de estudiar, de terminar el liceo, de poder el día de mañana, si me gustaba una carrera universitaria, hacer una carrera universitaria, pero no tiene por qué ser la única opción. O sea, hay distintas formas de encontrar algo para uno verse crecer, para uno sentarse y decir, bueno, hoy aprendí esto, hoy el día de mañana puedo ejercer esto. Y bueno, yo tuve la posibilidad en mi casa de que se dé esas charlas continuas. Entiendo que hay muchos hogares que de contextos vulnerables que se hace dificultoso eso, que de chiquitos jugadores o futuros jugadores de fútbol tienen que cuidar hermanos, tienen que salir a trabajar de chicos, se hace difícil, pero después está la parte del club, de las instituciones deportivas que sean los que sustituyan esa familia y sustituyan la idea de, bueno,
venía a jugar al fútbol, venía a entrenar, pero de tarde o de mañana tenés que ir a estudiar y que exijan resultados, que exijan que el niño pueda ir aprendiendo. Como me pasó en México, el club en Necaxa donde yo estuve obligaba a los chicos a ir a estudiar y hacía convenios con escuelas, con universidades. Y me parece que, bueno, cuando hay ausencia de la familia, me parece que la institución deportiva es donde tiene que apostar. Es la que tiene que tomar ese rol. Está buenísimo que lo plantees así, que además lo plantees con experiencias en el extranjero. Tú te fuiste a jugar a México y, por ejemplo, sacás eso de bueno y un día dijiste, me quiero volver porque no estoy jugando. Exacto. Pero, o sea, no estoy jugando, que es a lo que vine. Y yo quiero estar en la cancha, quiero minutos. Pero, sin embargo, mirá todo lo bueno que viste y dijiste, de acá sí hay que prenderse, ¿no? De esto sí es que me llevo una enseñanza. Carmen García dice, bien, Diego, así tiene que ser, priorizarte como persona, no importa en qué, pero prepararse para el después del fútbol es fundamental. Algunos preferirán seguir vinculados al deporte o vivir de sus inversiones. Lo importante es realizarse como ser humano. Mis felicitaciones a la familia de La Mañana en Casa. Muy feliz día del periodista. Yo venía con toda la fuerza. Muchas gracias. Salud. Gracias a Carmen que nos saluda. Aquí hay alguien que dice, no es un tema nuevo, dice Mariana Rivero. María Inés, no es un tema nuevo. Desde que Florkin está jugando en primera división y se recibió en la EDA, Escuela de Administración, y es licenciado en Administración, los jugadores pueden, si quieren, estudiar y jugar fútbol. Y manda además saludos. Patricia de los Santos dice felicitaciones y me voy sumando y sigo sumando. Acá hay mucha gente que te saluda, qué gran ejemplo que sos. Dice Paula, ojalá sigan muchos tus pasos. Laura dice felicitaciones, un ejemplo de que si se quiere se puede. Adriana Milán dice felicitaciones, te deseo éxitos. Felicitaciones, dice Rosario Suárez Trigo y dice, por ser un joven tan maduro, éxitos. Viste que en Uruguay joven da, ¿eh? Me hace bien escuchar eso, No, ya me siento grande para el fútbol. Vení cuando quieras. Acá la gente suele mimar a nuestros entrevistados y a mí me gusta leerles esas pruebas de respeto y de afecto. Hace bien poco tuvimos otro jugador de fútbol que tenía una historia diferente, pero que también hablaba de qué hacer después del fútbol. Y él decía, me encontré de un día para el otro que no tenía posibilidades de seguir jugando, me sentí y de hecho creo que me estafaron económicamente y hoy estoy haciendo rejas, herramientas, soy herrero. Aprendí este oficio como el buey en el surco, pero porque justamente le busqué la vuelta. Y también era un ejemplo. En ese caso no había habido posibilidades de hacer una carrera o no se había visibilizado el tema. Acá lo interesante es buscarle la vuelta a cómo seguir a ese mañana, ¿no? Claro, y que no te pase de que te llegue ese día y te levantes y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, tratar de pensarlo un poco antes y ir preparándose para cuando termina. Se vienen las charlas motivacionales de Riofo en el Complejo Celeste. Me lo veo, ¿eh? ¿Se quiere que le lea las líneas de la mano? Me lo veo así, como si fuera prestidigitadora. Me lo veo. Realmente a veces no me gusta ponerme de ejemplo, simplemente me gusta contar la historia y al que le sirva, bienvenido sea. Y no sé si me atrevería a dar charlas motivacionales porque a veces no me creo ejemplo de nada, pero una prosa. Pero por lo si menos, no quiere una charla motivacional, tomar unos mates y hablar del tema. Eso ¿Qué le parece? servir. Yo voy a cerrar esta entrevista y usted, después de que yo cierre la entrevista, me dice que tengo que hacer con todo el dinero que tengo. Que es mucho, acumulado, y no sé qué hacer. Y necesito una orientación. ¿Qué le parece? Bueno, lo podemos hablar. ¿Me dice cuánto va a estar el dólar a fin de año? Si yo supiera eso, sería multimillonario acá en Uruguay. Bueno, pero yo creo que tiene que tirar un piquecito ahí para todos, no solo para los hinchas de su cuadro. Es la pregunta que se le hace a todo economista y ningún economista logra responder. ¿Pero en qué quedamos? Voy a seguir los pasos de mis colegas y voy a evitar esa respuesta. La senda está marcada, dice usted. La senda está marcada. Es un gusto recibirte, conocerte. Es bien interesante ver cómo el futuro está brindando distintas posibilidades y lo que hay que tener para todo esto, siempre lo decimos, no está mal que lo recalquemos hoy, es la salud emocional para poder apropiarnos de esa inteligencia que nos ha sido dada. A veces por miopía emocional o por heridas emocionales no podemos elegir lo que es mejor para nosotros y para nuestra gente. No ha sido tu caso, me alegro mucho. Me alegro que Delfina... Delfina, mi hija, sí. Tenga un papi que se las traiga y me parece que además de hacer números,
ahora vamos a ser hermanitos. Pero este es otro tema. Lo hacemos en otro programa. Haga de cuenta que no dije nada. No, mejor no. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. ¿Tenés el título enmarcado? No, recién hace unas semanas empecé el trámite y demora unos meses. ¿Qué cinta te toca? Porque viene con un sello y una cintita de determinado color según sea la profesión. No sé qué cinta es la cinta de los economistas. Mirá vos. No me fijé. Según sea. Sé que te enteraste por internet. Sí. Porque como no hay tesis, un día te metiste a ver cómo me había ido en el examen y le dijeron aprobado. Fue rarísimo. La verdad estaba en casa y fue rarísimo. No sabía qué hacer, digamos. y sí, eso de que ya no haya tesis es un poco raro, pero se disfruta igual. Te diste vuelta y le dijiste, soy economista. Sí, así de... Y ahí te abrazaron tus mujeres. Exacto. Felicitaciones. Muchas gracias.